Gracias. Gracias a todos por venir. Como siempre es un gusto estar en las charlas que organiza la galería, que pues estamos en su Expo All Stars y en esta gran panorámica de muchos grandes nombres de la pintura contemporánea. Y también quisiera decir que me da mucho gusto estar con estos copanelistas, porque últimamente tengo muy a la vista que no siempre hay lugares para que hablen personas de distintas generaciones, ni de artistas ni de los agentes que les orbitamos. Entonces, como se me hace muy chido hablar con Alberto, por ejemplo, que cuando yo iba en la carrera ya sabía que él ostentaba el puesto de curador y hacía cosas, por ejemplo. Ya me dijiste viejo. Te dije Qué fino. escolarmente mayor a mí, únicamente. Eh, y ya, vamos a hablar de pintura expandida, que es todo un tema, y desde que se nos extendió esta invitación, eh, pues empezaron muchas preguntas sobre, y bueno, sabemos bien que esta charla se nos va a ir prácticamente en cómo dilucidar qué podría significar esa cosa y en el mejor de los casos parar en alguna de esas posibilidades y ver qué implica, ¿no? Como que es sí un poco un laberinto, pero también un gran posibilitador. Creo que vamos a alternar Alberto y yo con preguntas que preparamos y que les dimos a pensar a los artistas antes, y ya después abrimos a las preguntas. Primero, pues, ajá, la elemental de qué podríamos hablar cuando se habla de pintura expandida, y yo pensaba que tal vez también hay que establecer la convención de lo que estaríamos considerando como no expandido, y que alguna cosa que tendría que ver con no expandido sería tal vez superficies cuyo perímetro deriva del cuadro, y el cuadro en su sentido más de cuatro ángulos rectos, y cuya materialidad pictórica acumulada no produzca ninguna volumetría que le impida ser mostrada sobre un muro. Y ya, como partir de qué piensan ustedes, tal vez de qué sería quizás lo no expandido, y también un poco aprovechando eso, si a ustedes mismos misma, como artistas, les acomoda la idea de pensarse como pintores expandidos. Pues la verdad no es difícil que te consideres como un pintor expandido, o sea, la verdad ni sé muy bien qué es eso. La verdad, o sea, para mí, pues la pintura es la pintura, ¿sabes? Y es siempre expandida, la verdad. No sé lo que es una pintura no expandida, porque aunque sea chiquita y hecha de manera súper tradicional, hay una expansión siempre de un campo más allá, ¿no? De abrir nuevos, no sé, caminos, de tener una respuesta para algo, de estar contestando a algún otro artista, a otro movimiento, a otra. Entonces hay siempre esa cosa de expansión. Eso es para mi idea, no sé. Además estoy muy curioso de saber qué piensan todos sobre esto, porque estaba pensando y, o sea, no logro ver algo, una pintura que no sea expandida, ¿sabes? No sé qué piensan ustedes. Y yo pienso también que cuando tenía que pensarlo, realizo que la pintura tiene por naturaleza esa condición expansiva, ¿no? Porque cuando la miras, se entra en tu memoria y la traes contigo, entonces se duplica desde el principio, ¿no? Hay como ese efecto como que cuando te relacionas con la pintura, ya algo cambia, algo se transforma, algo se está expandiéndose, ¿no? Así que lo veo así también como tiene conceptualmente el arte en general, tiene ese de movimiento que se mueve siempre, ¿no? Sí, a mí también me inquietaba la pregunta, porque sí, no lograba entender o no lograba enfocar a qué se refería esa frase de la pintura expandida, aun cuando en las siguientes preguntas que nos hicieron y sugerencias y provocaciones, se podía intuir esto, se podía no intuir, ver claramente que se refería a los avatares que va cobrando la pintura, ¿no? A lo largo de un tiempo, digamos, lineal, ¿no? Pero efectivamente, es decir, es una condición inevitable, en tanto que está viva y por tanto está evolucionando. No sé si eso implica necesariamente que vaya siendo mejor o no, creo que no, y no importa, pero sí va habiendo una metamorfosis en una linealidad. Pero
me dio también, se me apareció la figura contraria a lo expandido, ¿no? Que sería lo contenido, que no contraído, pero sí lo contenido. Y puede ser que eso contenido sí sea un nervio, un nervio central en los avatares o en el andar de la pintura, que nunca cambia, ¿no? Y creo que eso sería la tradición. O sea, la tradición como ese nervio central que se sostiene y que se sustrae al tiempo y que por eso podríamos hablar en todo caso de la parte contenida de una inevitable pintura expandida. De que hablé, Eric, perdón, ¿podrías rápido aclarar la distinción que haces entre contraído y contenido? Expandida es en atención a lo que dice Manuel y Eva. Lo expandido es ese andar ese modificarse de la pintura continuamente, ¿no? Formalmente, y no solo formalmente, sino también en sus maneras de presentarse o de aparecer, o de operar, en todo caso. Y ese movimiento complementario, que no contrario, esa contención, sería eso que está diciendo, yo diría sustancia o esencia, ¿no? O sea, o tradición, ¿no? Es decir, esas historias que se reescriben y se organizan continuamente a lo largo de esa expansión de la pintura, ¿no? A eso me refería. Aunque sea una copia de una pintura, es una expansión. Sí, porque es el gesto, ¿no? Es el gesto, es lo que estás haciendo, no es solo sobre la imagen, ¿no? Pero el propio gesto también es... Solo hacer una copia. Exactamente, solo hacer una copia igualita a otra pintura, pero solo eso ya es una expansión, ya es un gesto, ¿no? Ya se ensancha. Exactamente, creo, que no es tan contenido. Yo lo que entiendo es que la pregunta plantea una especie de división entre pintura sobre lienzo, digamos, y otra de pintura que tendría que ver con lo que no es el lienzo, digamos, como por oposición o por... Ajá. Y creo que podríamos pensar, o quizá la pregunta que entiendo es que, a lo que nos referimos con pintura expandida es justamente la actividad que tienen los pintores, las pintoras en relación, por ejemplo, pues no sé, al marco, al display expositivo, al soporte mismo, al material. Yo me quedé pensando mucho en la idea de lo expandido en relación. Yo creo que viene del ensayo de Rosalind Krauss, que es escultura en el campo expandido. Y me parece interesante traer a la discusión la idea de que pues Rosalind Krauss habla de una estructura lógica en la que va a ubicar ciertas prácticas de escultura de los 60s, finales, 70s, y que tienen que ver con esta estructura lógica que implica una definición negativa, que es escultura es no paisaje y no arquitectura. Y a partir de esta negatividad, digamos, despliega una serie de relaciones sobre lo que es paisaje, no paisaje, si es cultura, no paisaje. Y no sé si necesariamente cuando hablamos de pintura expandida estamos necesariamente hablando o pasando por esa reflexión lógica de la no pintura. Me parece que el pintar sobre la pared o pensar en estos displays expositivos o soportes tridimensionales podría tener que ver con otras especificidades que estaría bueno pues desarrollar quizá como a partir de las prácticas de cada quien. Pero sí siento que el término es amplio y a veces no sé qué tanto me emociona pensar que conviene pensar las especificidades de cada uno, ¿no? Siento que en México no sé si hayamos pasado por la parte de la negatividad o de pensar la pintura como en esta lógica, porque por otro lado implicaría partir de un punto de una definición de lo que es pintura, ¿no? Y eso ya es como suficientemente complejo, por no decir que seguimos ahí. Claro, sí. Sí, no me quiero robar el micrófono, pero...
Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Karen, por la invitación. Me tocó ser, junto con Karen hace varios años, hacer la primera serie de Hangouts en la historia. Y uno de los propósitos era picar la creatividad y el pensamiento de la gente y instar justamente a la discusión. Y en parte eso, Bruno, muy pedagógicamente, hizo todo un tratado sobre lo que él define como pintura expandida. Lo cual le dije que no lo leyéramos antes, justamente para abrir esta conversación y entender en qué momento los artistas, en qué sentido los artistas consideran que su pintura pueda o no pueda ser expandida, ¿no? Entonces le pedí de favor que antes de que lo leyéramos, que yo también estoy de acuerdo con lo que Bruno va a leer, queríamos como abrir el debate justamente, y dicho ya con cada una de las posturas que tienen ustedes, podemos pasar a leer este manifiesto en progreso de lo que podría ser ya un marco quizá para considerar la pintura expandida y que a partir de eso podamos continuar con la conversación. Ahora siento que tengo que leer algo súper serio. Pero cuando hablamos de esto, Alberto, yo le decía que también es importante para mí esta pregunta en esta ciudad, como que también recientemente creo que ha sido importante hablar que en la Ciudad de México y sus 100 exposiciones constantes, como que el pensamiento sobre la pintura fluye distinto a como si sucediera en otros lugares, en otras ciudades donde la escena está compuesta diferente, tanto en número de expos como en nuestra relación con las instituciones, como que creo que es una pregunta que funciona distinto y solo en esa medida como que me aventuré a hacer estos bullets y estos bullets vienen no tanto como de especular teóricamente, sino como de pensar en proyectos, ¿no? Proyectos que yo he visto y que muchas personas aquí estoy seguro que han visto también. Sí, entonces como posibles cosas que podría significar la pintura expandida y ya después vemos cómo resuena con las prácticas de cada uno. Uno podría ser la pintura cuya materialidad no parte de los medios convencionalmente asociados con la pintura en términos de 1.1, sustancia, óleo acrílico temple cáustica, 1.2, soporte, lienzo madera bastidor, 1.3, instrumentos de aplicación, pinceles, brochas, espátulas. 2, la pintura que contempla elementos museográficos hechos ex profeso para la exposición que las muestra. Y hablamos de instrumentos museográficos pensando en no necesariamente ir a los términos de la instalación, ¿no? Que también es su propia pregunta muy compleja. Luego, 3, la pintura que incorpora objetos no pintados en sus composiciones. 4, la pintura que se muestra en exteriores o espacio público. Y ahí también aclaro que justo no necesariamente eso llevaría a los términos del muralismo. 5, la pintura que se acompaña o es mediada por composiciones o piezas derivadas de otras disciplinas artísticas, creados por otros artistas que no sean los pintores. 6, la ocasión o el encuentro alrededor de la muestra de pinturas específicas, o sea, como ha habido proyectos súper interesantes que tienen que ver con pinturas muy específicas y periodos cortos de tiempo, pero que sin duda no podrían, por no ser exposiciones formales, descartadas, ¿no? 7, la pintura que se acompaña o es mediada por tecnologías digitales como realidad aumentada, video o AI. 8, la pintura que se comisiona como identidad visual de alguna iniciativa específica. O 9, la pintura que se construye a muchas manos sin una indicación autoral específica. Como que, siento que pensé estos puntos derivados de cosas que han pasado en los 11 años que esta misma expo repasó. Pero podríamos entonces pasar a la siguiente pregunta ya habiendo sembrado estas posibles respuestas. Vayamos un poco al proceso antes del resultado, antes de definir si algo es o no es. ¿En qué momento pueden identificar que del proceso creativo identifican que la pintura tradicional o contenida ha resultado ser insuficiente? ¿No? O sea, que aquello que pudieron haber aprendido como lo rígido, lo tradicional, lo monolítico, es insuficiente, y cómo determinan que otros medios, soportes u otros recursos, como los que menciona Bruno,
pueden incorporar, son necesarios para incorporarse sin perder la esencia pictórica de la pieza, que es lo que intentamos mantener más allá de lo contenido, ¿no? En donde el lienzo o en donde lo contenido deja de ser el límite. Yo quería también hablar de mi punto de vista sobre ser como una pintora expandida, como lo estuve pensando, y lo que realizó es que en mi proceso, al principio no me considera como pintora, que tengo como temáticas, búsquedas sobre temáticas, y que uso la pintura como una herramienta para intentar hablar de esas temáticas. Y yo me focaliza mucho sobre la cuestión de la memoria postcolonial, porque igual es un tema como que trata de mi propia historia, pero pienso que es una temática importante ya. Y entonces pinto para hablar de esa temática, y también la materialidad me interesa, entonces como que uso sábanas usadas, que como la gente han dormido dentro de la tela antes de usarla, entonces la pintura viene más tarde en el proceso. Entonces veo como que el proceso, dentro del proceso hay esta noción de la expendia, como que expansión, bueno, de la expansión. Y entonces, bueno, realizo que eso es importante compartirlo, ¿no? Y que entonces me veo como artista y uso la pintura como una herramienta, ¿no? Y ya, entonces, para continuar un poco sobre la cuestión de lo tradicional, también pienso que la pintura tradicional, como en algo como súper tradicional, como clásico, tiene las posibilidades de romper los códigos dentro de ella, ¿no? Como tiene mucha riqueza, ¿no? No hay que cambiar todo como el formato para cambiar dentro de la pintura, pienso. Sí, yo creo que es más una cuestión de deseo, ¿sabes? Obviamente que depende de cada uno y de cada práctica, y más que eso, depende, eh, en mi punto de vista, con quién estamos, dónde pintamos, dónde vamos a enseñar la pintura, si vamos a enseñar. Pero creo que tal vez el enfoque principal, a mí en mi caso está curioso que digas eso, porque para mí la primera cosa es como la pintura en sí, ¿sabes? Y a partir de ahí tengo los elementos, hay unas que piden de alguna manera para que sean extendidas, no sé, pero piden un poquito más de cuerpo, piden un poquito más de teatralidad, más drama, y otras que solitas se sostienen y están bien y estoy resuelto y estoy satisfecho con eso, ¿no? Pero la primera cosa para mí es como pintar, ¿no? Después, o sea, obviamente que cada uno tiene su manera de desarrollar eso, o sea, para mí fue una cosa muy, digamos, fue el material que me pidió para que, o sea, sabes, que me pidió para que fuera un poquito más, y te digo, si no fuera por límites de espacio yo hasta ahora estaba pintando esa cosa y yendo de aquí hasta no sé dónde, ¿sabes? Porque también me interesa eso, un poquito más que la extensión, yo creo que la apropiación del lugar, ¿sabes? Para mí fue más de eso. Fue como hacer el lugar más mío, más de las pinturas en sí, ¿sabes? Que las pinturas se sintieran de alguna manera cómodas con el espacio, ¿sabes? O al revés, incómodas, como creando una tensión en relación al espacio. Entonces fue ese mi movimiento para que ellas salieran un poquito. Además, creo que, o sea, cuando tu enfoque es pictórico y es pintura,
que se puede traducir en tecnológico, en tradicional, en instalación, o sea, pero hay un ojo y hay un calibre, digamos, que es el calibre de pintor, ¿sabes? Hay un ojo de pintura que yo creo que se ve cuando un pintor pinta una banca o una mesa o cuando hace una escultura, ¿sabes? Hay un ojo, hay una atención distinta. Yo creo que eso para mí es interesante, bailar y esa transformación, andar entre ese limbo. Me parece. Bueno, hablando como de pintores de diferentes generaciones, creo que a mí esta discusión me tocó como a principios, o sea, en la universidad a principios de este siglo, y era muy álgida en realidad, porque tuve profesores que vivieron como una especie, bueno, no una especie, un cisma en el arte en México, en la pintura en México, en donde el arte global, digamos, empieza a circular en los museos y los pintores se ven un poquito relegados, ¿no? Entonces siento que a esa generación le pasó mucho que se polarizó entre los que regresaron a una especie de esencialismo y retomaron términos como pintura, que es muy curioso, y otros como que acoplaron, o sea, como que yo sigo usando pintura, pero como que acoplaron los discursos, estrategias del arte postconceptual o de proyectos, etcétera, y que también se incorporaron como a la discusión postmedial, que tendría que ver con ya no estar pensando qué es la pintura, sino qué hacemos con la pintura, ¿no? O sea, como ya diciéndole a Greenberg, bye. Entonces, bueno, pensaba justo como que en el 2004 vi una exposición de Mónica Castillo en el MAM, que era súper interesante, que yo creo que hay que estarla revisando porque había fotografía, bordado, pintura, pasteles, en fin. Entonces, no sé, yo sería más como del equipo de que esencializar la pintura es una discusión que siento que en la generación más joven o generaciones más jóvenes que yo ya está bastante asimilada y ya se da por sentado que el- que la que la discusión ya ni siquiera está, ¿no? O sea, ya hay cualquier cantidad de recursos sin tener que enfatizar o pelearse con la idea de la esencia de la pintura. Volviendo a lo que decía Eva del potencial vigor que puede haber en lo tradicional, aquello que asumimos ya marchito, ese potencial de revigor en lo tradicional es algo que en lo que continuamente o a lo que continuamente regreso, ¿no? Porque sí veo efectivamente ese potencial. Y tocando lo de la mirada del pintor, que aunque no pinte y haga otra cosa más allá de la pintura, se manifiesta esa mirada del pintor, ¿no? Y puede ser, me llevó a recordar esto de que cuando uno nace, se le da un lenguaje, ¿no? Uno nace y recibe un lenguaje. Y de ahí esa famosa frase de que uno no habla un lenguaje, sino que, o bueno, uno habla un lenguaje, pero además el lenguaje lo habla uno, ¿no? Puede ser que uno nace y recibe pintura, ¿no? Y la pintura la nos habla, ¿no? La pintura, así como en este vaivén el vaivén del lenguaje, la pintura nos habla, ¿no? Me llevó esa figura, lo que dijiste. Bueno, y volviendo a lo que decía Alberto, de en qué momento un músculo se percibe ya atrofiado o determinadas maneras sobrepetrificadas y por tanto yermas, ¿no? Sí, a mí me ha pasado eso. O sea, sí me ha pasado que percibo algo que ya está endurecido, ya está oxidado, ya está atrofiado, pero de pronto de eso, si uno no lo suelta, si hay un rebrote, si hay ese revigor, ¿no? En esa aparente carcasa seca, brotan cosas. Y ahí, bueno, pecaré de referirme a mí mismo para hablar de esto. Y es de 20 años de estar pintando óleo, tela y de manera convencida, en algún momento sí me sentí
redicho y marchito. Y no recuerdo bien cómo es que se dio que a través de la escultura empecé a ver que había, o por ahí se me aparecía otra manera de pintar con otros materiales sobre otra superficie. Cuando llegué a eso, de inmediato se renovó lo que ya se me aparecía seco, ¿no? De inmediato se renovó, es decir, yo volví al óleo sobre tela a partir de esa manera de hacer imagen a través de lijas y una placa de plástico, ¿no? Entonces, ahí coincido también con Eric, ¿no? Más allá de si es pintura, si es tradicional o no, ese ojo del pintor, ese revigor en lo aparentemente caduco, es eso, la pintura, por más allá que parezca o no parezca, por más que la befen, ¿no? Como decía Neruda, a la poesía la befan, la pisan, la machucan, la magullan, y sale con la cara lavada y una sonrisa de arroz, ¿no? Y eso creo que tiene ese músculo correoso, ¿no? La pintura con un músculo correoso. Yo creo que ahí recae justamente la importancia de esta conversación, ¿no? Que hablábamos Bruno y yo de la pintura ha muerto y resucitado N cantidad de veces históricamente, ¿no? Desde, es más que un gato, sí. Entonces, y ha resucitado, quizá regresando al lienzo y quizá regresando al muro, porque la pintura original es a muro, no a lienzo. Pero es importante justamente en entender cuáles siguen siendo los grados de resurrección que sigue manteniendo la pintura. Por eso, o sea, no es tanto saber qué es o no es pintura, sino cómo continúa siendo la palabra de este siglo resiliente ante otros medios. El cómo, exactamente, ¿no? El cómo ya, que es a lo que seguimos. Ya no es tanto si es o no es, o por qué es, sino ahora es de qué forma en el 2025 y a través de su trabajo se resucita, ¿sí? Y continúa siendo, ¿no? En México la matamos en los 90, la matamos en los 2000 y ahora con una galería que lleva 11 años también, que ha sido parte esencial de esta resurrección escolar en el país, se sigue presentando como no solamente el más efectivo en términos comerciales, sino uno de los más, de nuevo, resilientes ante todo lo que está pasando, ¿no? Y justo a propósito de ese asunto de la muerte de la pintura, me encanta lo que dice Manuel de que la pintura no ha acabado, pero solo se le acabó el bastidor, como que matiz tan interesante para pensar, justo tal vez no, o sea, como que algo no cesa a pesar de que ya tu objeto cuadro como que hasta ahí dio, ¿no? Pero ese dar hasta ahí no está interrumpiendo un proceso mayor, ¿no? Y eso dota de una óptica muy distinta a la idea de qué le ha pasado a las expos de pintura en los últimos años, ¿no? Porque entonces quizás nunca estuvo muerta, ¿no? Y necesario, porque esa cosa que los pintores seguían sosteniendo, pues solo siguió produciendo otras cosas, ¿no? Y para avanzar y casi, no sé cuándo llevamos, pero yo pienso que ya vamos más de la mitad. Quisiéramos hablar de los marcos, que en esto en la práctica de cada una de ustedes es como una cosa muy específica, porque la idea de límite para hablar de pintura expandida a veces podría ser muy específica con cada pieza, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben en la expo que Manuel tuvo aquí el año pasado, creo. El año pasado, sí. Sí, había algo como de hacer convivir lienzos con instalaciones más específicas, o César que tiene sus albigrafías también como que lo que puede hacer o no con los objetos concretos es algo, ¿no? O en la de Eva, que es la que está allá, vemos que no hay este marco, digamos, tal cual como postizo de la pintura, pero sin duda hay una decisión importante mostrando el canvas casi como papel, ¿no? Y en Eric el marco es un tema, pero bueno, como si pudieran hablarnos de cómo piensan su idea de marco, pensando en que el marco frecuentemente funciona como una idea de límite. Pues, Quien quiera. o sea, yo creo que a veces el marco es la propia instalación completa. Ese es el frame de todo el trabajo, digamos. O sea, a mí se me hace interesante que tengas un primero
approach, como un prólogo de un libro, ¿no? Donde ves y tienes la primera mirada, y después entras en una narrativa y vas, te aproximas y ves un cuadro de una manera distinta, después del otro cuadro, ahí te va contando la historia. Para mí se me hace interesante que haya esa, digamos, ese cambio de zoom in, zoom out sobre las cosas, sobre la pintura. O sea, hasta físicamente para mi mano, a mí me gusta estar pintando cosas muy grandes en una cosa, en un material distinto, específico, y después pasar a una cosa más contenida, más chiquita, al mismo tiempo, en el mismo día, la verdad. ¿No? O sea, a mí me gusta es medio esquizofrénico, así, pero puede ser puede tener es fresco, hay más chance para el error, para errar, ¿sabes? Hay más cosas que te ponen tenso y tensión. Yo creo que pintura también habla mucho de eso, ¿no? De una tensión, una tensión no solo en superficie, pero como la miras, como la ves. Entonces, esa cosa del frame, a veces hay frames o del marco, es uno que lo pone. Es uno que lo pone, porque el artista tal vez ni pensó en esa cosa tan frameada, tan bonita, pero uno, con toda la historia que tiene y con toda la historia eh, pictórica, de tanta cosa que ve también, entonces tú ya vas con tus valores a ver una pintura, tú ya vas con algo adelante, y a veces fremeas cosas que ni son fremeables, ¿no? Si habrá que entender. Y marcar. Sí, el marco sí que es un tema, ¿verdad? Es un tema. Cuando recibí el borrador de las preguntas, estaba leyendo a Graham Harman y él tiene una idea muy interesante que, sin entrar en lo que dice, propone que podemos considerar a la relación entre la obra de arte y el espectador como un nuevo objeto. Y me parece muy interesante pensarlo desde ahí porque la cosa como del marco y de la mediación, que esta palabra es de Bruno, que lo discutimos otra vez, que tiene la exposición en relación a las obras con el espectador, pienso que es una especie de punto medio que el artista presupone para acercar al espectador a su obra. O sea, está la obra, está el espectador. El artista presupone esa relación y como que se adelanta, pone algo en medio, que sería el marco, el piso, la iluminación, ¿no? Y entonces creo que es muy interesante pensar la condición de ese objeto, que no es ni obra, no es escultura, pero sí es pintura. Y me dieron muchas ganas de llamarle micropintura, como microtonal, o sea, como algo que está en medio del espectador y de la obra, y que empieza como a ser motivo de reflexiones de un montón de cosas, del espacio, eso, como de anticipar la relación que va a tener el espectador con la obra, con la luz, con la arquitectura, en fin. Mi pensamiento es que muchas veces la reflexión sobre el marco tiene que ver con pintura, o sea, sigue siendo pintura, pero en otra dimensión, o sea, como en otra escala o como en otra intensidad, eh, que no es la obra, pero pero sí es la obra, es raro, es esa consistencia, ¿ven? O sea, es como algo en medio, es como un fantasma, como algo que nos deja ver, algo entre las dos cosas. Quiero compartir algo sobre lo que dijiste ahora. Voy a intentar explicarlo bien en español. Hice una performance en el Centro Pompidou en 2000, bueno, no pasa, años atrás, y la performance era que preguntaba a los visitores de jamás ver la exposición con sus propios ojos. Habían que cerrar los ojos durante la exposición y que yo estuve con ellos describiéndolos lo que había dentro de la exposición.
Y entonces lo interesante era cómo definir dónde empieza y se termina la obra. Como cuando tenía que describir como, bueno, la pieza o una pintura tenía que hablar del muro. Entonces el muro hace parte de la obra, de la experiencia estética, de la luz, de un sentimiento, cómo compartir lo que había dentro de esa exposición. Entonces, como hice, como les hice, como tenían que hacer una signature, una firma para decir que nunca se van a ir a la exposición y todo, y después de esa experiencia les preguntaban a dibujar las obras. Y era muy interesante porque al final era muy similar de lo que había. Y al final podían hablar con gente que lo habían visto, porque todo se quedaba de memoria. Entonces, cuando nos vamos a ir de ese momento, vamos a hablar de la memoria de esa. Entonces, la luz, la emoción y todo eso hace parte de la obra, ¿no? Entonces, yo sí, era ese detalle que quería como continuar, como pensarlo, ¿no? Y sí, es súper interesante también hasta en términos como medio políticos, pienso que la relación objeto y obra sea un objeto también, porque eso haría que mediadores y los mediadores tipo en museos como departamento como que no esté subordinado a la curaduría necesariamente, ¿no? Como que, o sea, se moverían estructuras en relación a la pintura si se objetualiza esa relación o esa pugna, ¿no? Como que eso es muy interesante. El marco, Sí. con el marco, sí. Yo suelo no enmarcar, pero resuelvo con prácticamente una repisa, pero el verdadero marco ciertamente sí es el ambiente y su potencial, ¿no? El relato en tanto el lugar en donde se exhibe una pintura. Y bueno, ahora los lugares en donde, o los marcos en donde sucede la pintura, pues son tataranietos, ¿no? De la gruta y del templo, que es el museo y la galería, ¿no? Y sigue operando igual, yo veo que sigue operando igual. Bueno, las grutas no sabemos bien a bien qué pasaba ahí, pero yo creo que usando una lógica eh, eh, en buen grado pedestre, pero eficaz, pues yo creo que era eso mismo, ¿no? Era una relación con aquello que no se puede controlar, con aquello que se admira, con aquello con aquello que produce arrobo, ¿no? Tal como en los templos y tal como sucede ahora en las galerías y los museos. Entonces, para mí el marco sería ese, más allá de los rudimentos y de los esfuerzos y de los muebles que en mi caso uso para estabilizar una lámina de 3 milímetros de espesor en un muro. Me gustaría comentar algo de lo que decía Bruno. Me parece bien interesante el asunto de la mediación, porque parecería que por naturaleza debe ser crítica, si es real, y eso hace que muchas veces haya controversia con la curaduría, con la institución, ¿no? Eh, y yo creo que quizás sea una unidad más grande pensar, o sea, la obra, la mediación, la curaduría. eh, n- n- es complejo lo que echa a andar la pintura también, y creo que es interesante pensarlo no como algo ajeno, sino como algo que vincula o que desvincula o que causa controversia. Tan problemático el acto de pintar, ¿sabes? O sea, como pintor, o sea, ya problematizas tanto, ya hay tanto juego para hacer allá, que si yo me pongo, o sea, un pintor se pone a pensar, o sea, que la institución no sé qué, o que tiene que ser aquí, o que o sea, ¿sabes? No es mi asunto, ¿sabes? Como que me pongo, porque sí, me viene también en la cabeza eso, pero es como, o sea, no quiero ni saber, o sea, es la verdad, quiero pintar y que tengo que pintar, y punto, ¿no? Porque pues si uno
no sé, yo creo que tal vez sea un problema contemporáneo también de la pintura, específicamente, porque hay una preocupación por toda una cosa que no está siquiera en nuestras manos, ni tiene que estar. O sea, me parece como, o sea, un pintor tiene que pintar, o tiene que estar junto con amigos hablando de pintura, ¿sabes? Eso sí me parece, o sea, esto, por ejemplo, me parece un acto pictórico, ¿no? Esto me parece que se puede extender a la pintura, por ejemplo, ¿no? Ahora, las cosas demasiado, o sea, o políticas o que están intrínsecamente ligadas y conectadas con cosas que no está debajo de nuestro control, o sea, ya tengo dos hijas, ¿sabes? Como que ya es too much, ya tengo trabajo para hacer, o sea, no me parece. Pero sí me... Justo no era tanto llevarlo hacia la idea de que politizar eso sería como por provocar nada, sino por la idea de que la unidad pintura crezca, ¿no? Como este linde que decía Eric, como de ya no es obra, pero si es pintura, eso pues podría parecer medio un disparate, ¿no? Como cómo podría seguir siendo pintura si ya no es obra. Creo que lo interesante no es solo como querer abarcar cosas que están fuera del control del pintor, sino como seguir pensando qué pasa si sostenemos que eso es pictórico, ¿no? O sea, como, y cuál es el potencial de decir que esta reunión es también una pintura, ¿no? Como, Yo no creo que esta reunión sea una pintura, es pictórico, pero creo que me gusta este debate para llegar a la última pregunta de nuestra parte y abrir a quizá un par de ustedes. Eh, y justamente coincido y no coincido contigo porque me encuentro en la noción del curador, yo soy historiador de arte al final, pero el historiador de arte como gestor cultural, ¿no? ¿En qué momento tengo yo que hacer un contrato si yo me dedico a la academia? Y es un poco lo que estás hablando tú. Pero justamente me llega la última noción de hacia dónde iría la figura del pintor, o la pintora, o los pintores, eh, y el rol de la pintura. Hacia dónde va el rol de la pintura, hacia dónde va la situación productiva de la pintura y hacia dónde se ven como pintores en este contexto geográfico, social, político y humano. Hacia dónde ven que va su carrera, no su carrera, perdón, el rol del pintor y el rol de la producción de la pintura y del medio. Creo que va hasta donde queramos, o sea, no hay límite, es un poco como era la cosa del marco que estábamos hablando. No hay límite y para mí es difícil esa noción, o sea, poner un límite a una cosa o para dónde va, ¿sabes? Hasta dónde va o para dónde va, qué camino hace. Porque eso, en ese sentido, o sea, como pintor ya me limita un poquito, como productor de arte, digamos, ¿no? Como que ya me limita, ya me da la cosa, ya me da meditos, ya me da, sí, sí, ya la cosa la cambia. Si yo no me pongo neutral, por ejemplo, en relación a eso, tengo más dificultades en mi punto de vista, ¿no? En mi personalidad. Entonces, creo que va hasta donde nosotros como humanos queramos. Y entonces, yo creo que, bueno, para mí, que tenemos como que tiene una responsabilidad, como el arte tiene algo como la responsabilidad de darse cuenta que vas a, que quieres como provocar algo, una emoción, un sentimiento agradable, desagradable, como que ser consciente de esa responsabilidad. Es lo que deseo para la pintura, para el arte, como esa responsabilidad, como no es algo pesado, sino que lo veo como eso es la importancia que yo creo que debemos dar al arte. Y sobre la cuestión de si la pintura se murió o no, creo que nunca se murió, porque como la pintura del siglo XVIII, o bueno, antiguo, siempre lo vamos a mirar hoy, con nuestra mirada contemporánea. Entonces va a cambiar porque nosotros somos distintos. Entonces la pintura va a quedar la misma, pero nosotros, la mirada es distinta, entonces la vamos a mirar diferente, ¿no?
¿Por qué somos distintos de una persona del siglo XVIII? Porque no entendemos las cosas de la misma manera. Hay un autor que se llama Didi Uberman, que trabaja mucho sobre este tema del anacronismo. Y pienso que el anacronismo es es un poder maravilloso que podemos, que trabajamos con eso. Entonces, trabajar con este pensamiento del anacronismo y de la responsabilidad es lo que yo deseo para el futuro de la pintura y lo que creo que es importante para mí, ¿no? Me quedo con lo de anacronismo. Yo creo que la pintura va a seguir siendo, porque no ha dejado de ser, una labor de vocación mitopoética, ¿no? De contar historias a partir de historias y de hacer mundo, porque finalmente confeccionar historias a partir de historias, pues eso es lo que va produciendo el mundo, confeccionando verdaderamente el mundo, ¿no? O sea, y no solo la pintura, la mitopoesía en general, sea pintura o cualquier técnica, ¿no? Pero va fabricando mundo, diríamos, o realidad. Y eso no va a dejar de ser así, pero la cosa es en el cómo, ¿no? Preguntabas cómo creemos que eso se va a continuar. Yo atisbo que va a ser este mismo movimiento de siempre, ¿no? De sístole, diástole. O sea, ahorita hay un diástole de la pintura, es decir, hay mucha pintura, hay una abundancia de pintura, hay un raudal de pintura, y creo que en algún momento va a haber un refreno, ¿no? Y otra vez va a haber un rebrote. Entonces, no, ¿cuándo va a suceder? No sé, pero lo que yo veo ahorita es que hay una efervescencia de lo pictórico a nivel, no sé si mundial, porque el acceso a lo que yo tengo en Instagram siempre es a las metrópolis en donde hay ferias, es lo que más me sale. Sí, a ustedes, pues yo creo que a ustedes también, ¿no? Pues hay una efervescencia notable, ¿no? Casi temible, porque es muchísimo. Entonces eso es, yo veo un diástole que en algún momento va a ser un sístole para volver a ser un diástole, ¿no? Ahora, formalmente, no, el vaticinio no me da para tanto, ¿no? Formalmente, ¿cómo podría anticipar que se va a dar? No lo sé. No lo sé. Y ya. Sí, a mí me emociona mucho la pintura en todos los sentidos, o sea, no solamente hacerla, sino que le tengo una fe profunda a la idea de que es un lugar en el que estamos pugnando por la visualidad del mundo. Y en ese sentido creo que no toda la pintura es la misma y tiene el mismo, como digamos, relación con el mundo. O sea, no toda la pintura es crítica o no toda la pintura está de acuerdo con cómo están las cosas en el mundo. Y yo creo que en esa pugna, o sea, me gustaría primero señalar que eso existe, además, o aparte del revival o de la efervescencia que pueda tener la pintura, es que estamos viendo muchas maneras de ver el mundo que muchas veces se contradicen, y creo que hay que estar muy atentos a qué está pasando, ¿no? No es inocente para nada la labor del pintor. Y me gustaría ver, yo creo que vamos a ver cada vez propuestas más audaces en relación a cómo el mundo cada vez está peor, ¿no? Lo espero, y espero poder participar sin duda alguna a esa discusión. Cuando se ve ese sístole, ahí va a ser muy importante seguir a quienes verdaderamente aman o amamos la pintura, continuar, ¿no? Porque es ahí donde verdaderamente se da un caldo, pues eso, muy nutritivo para sostener una manera de seguir confeccionando mundo, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Falta un hangout más, no se lo pierdan.